Bienvenidos a nuestras reflexiones en el año josefino. Tratamos de ir haciendo lectura y un poco comentar el texto en este año que nos ayuda pues para conocer un poco a San José como principio, fundamento de la vida familiar que nos ocupará en los temas posteriores al 19 de marzo, cuando ya la reflexión sobre San José pues hayamos terminado para dar inicio a lo que el Papa ha pedido este año, el amor en la familia. Hoy nos acercamos al texto que nos ocupa, Padre Trabajador. Es un texto pues bastante hermoso porque incentiva pues el trabajo y valoriza ciertamente la actividad humana que tanto ha insistido el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, insistiendo que en realidad la persona humana se realiza y se desarrolla en todas sus facultades mediante el trabajo. Un aspecto que caracteriza pues a San José y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social, la Rerum Novarum de León XIII, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. Se ha especulado mucho de la vida de Jesús en Nazaret. Se ha especulado pues qué era lo que hacía. Los libros apócrifos han derrochado tinta en eso para presentar a Jesucristo como un mago. Desde que era niño pues hacía palomitas de barro, soplaba y volaban, mientras que José estaba trabajando en un tallercito ahí en Nazaret. Sin embargo, el texto de Marcos, que lo tenemos ahí en el capítulo 3, nos va a indicar de que ciertamente Jesús era conocido como hijo del tectón. Así se dice en griego, tectón, para indicar a una persona especializada en el arte de la construcción. Hoy hablaríamos pues no de albañiles ni de encargado de obras, sino de un arquitecto, de un ingeniero que se dedica al trabajo de la construcción. En aquel tiempo estamos en los momentos en el que la persona hace de todo, como también encontramos trabajadores actuales en el que son 7 oficios, 14 necesidades, hacen de todo. Están llamados a trabajar por un ramo y resulta que hay que arreglar una serie de cosas que también las hace, ¿verdad? El albañil pues hace de carpintero, la hace de fontanero, la hace de todo. ¿Por qué? Pues porque es una gama bastante amplia para los trabajos que se van realizando. En el caso que nos ocupa de San José, pues es un hombre trabajador de clase media. Entendemos por qué razón, pues de él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Era normal para los niños de la época de Jesús, desde que tenían pues ya conocimiento, ya se podían parar, podían moverse, comenzar las tareas en el hogar. Y particularmente las del varón, porque tenía que aprender a trabajar. Estamos en una cultura bastante diferente a la nuestra. Nosotros esperamos que el niño tenga los 7 años para que entre a la primaria, etcétera, que termine los estudios, universidad, y todo esto es todo un proceso en la formación intelectual de los jóvenes. Pero en los tiempos de Jesús, la edad cuando iba a llegar a ser declarado el hijo del mandamiento, pues era a los 12 años según San Lucas, ¿no? 12, 13 años, el joven tiene que dar pues un examen público en el que se le va a preguntar sobre la historia de Israel, se le preguntará sobre las leyes de Israel. Es pues una evaluación de su aprendizaje. Y si responde como esperan los maestros,
entonces en ese momento lo van a declarar hijo del mandamiento. Le pondrán la kipá y con esto ya ha entrado a la mayoría de edad. Pero, ¿dónde ha aprendido todo eso? En el hogar. Por eso entendemos que Jesús de Nazaret pues tuvo que entrar en ese aprendizaje para ir conociendo lo que era el trabajo. En nuestra época actual, pues en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, aún en aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado un cierto bienestar. Es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar. Es verdad que lo tenemos el 19 de marzo, nosotros también en Guatemala tenemos el Día de los Carpinteros, pero como hemos indicado, es un trabajo específico, pero también pues trabaja la tierra como un campesino, pues tendrá otras labores, pero se distingue por el trabajo de la construcción. El trabajo se convierte hoy en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión de realización no solo para uno mismo, sino sobre todo para que ese núcleo original de la sociedad, que es pues la familia. ¿Qué hace el trabajo? Pues ya en las explicaciones que la Iglesia nos va dando, particularmente en el documento del Vaticano II, la Gaudium et Spes, como otra serie de documentos, va valorando el trabajo en el sentido en que la persona humana que ha sido diseñada para cultivar las cualidades que tiene la persona, entendemos que cada persona es diferente, pero tiene unas cualidades que tiene que desarrollar y eso lo puede desarrollar en el ámbito del trabajo. Y ya desde infantes se va notando cuáles son sus tendencias en la búsqueda de algo en particular. Y si se logra orientar la vida de los niños y de los jóvenes y las señoritas en sus inclinaciones al trabajo, pues lo harán con gusto. Y esto es lo que pretende ahora al recordarnos a San José como el padre trabajador, que es padre en cuanto que él trabaja y al mismo tiempo le da la posibilidad al Hijo de Dios a aprender el trabajo y a saber trabajar para comer el pan de cada día. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. Se oye mucho esto, en el que si el hombre y la mujer trabajan, juntos van contribuyendo al bienestar de la familia. Pero cuando uno de los dos no trabaja, particularmente el varón, entonces hay un desequilibrio en el ambiente familiar. Por eso la búsqueda de desarrollar las capacidades y de aportar algo para la familia, pues es sumamente necesario. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno? Todas las personas tenemos cualidades que hay que desarrollar y esto solo va a ser posible si le dan la oportunidad de desarrollar esa cualidad. La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, pues colabora con Dios mismo, se convierte en un poco en creador del mundo que nos rodea, porque ¿qué es lo que está haciendo? Cultura. Llama la atención en el libro del Génesis cuando ya está formado el hombre, formada la mujer, el Señor le da la orden a Adán, le entrega la creación para que la cultive. De ahí que
hacer cultura del trabajo, cultivar la tierra, cultivar las capacidades que tiene la persona en su desarrollo. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo, la pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido pues a la pandemia de COVID-19. Debe ser pues un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Tocando este aspecto sobre la importancia que tiene el trabajo, pues nos vamos a proponer algunas metas. Es cierto que diríamos, la forma de educación de hace muchos años lo ponían pues a trabajar al niño, a la niña desde muy temprana edad. Con el tiempo las cosas han cambiado y ahora se teme pedirle al niño, a la niña que se comprometan en algún trabajito en casa. Pero la verdad es que nosotros hemos aprendido desde niños a contribuir, a ayudar al padre y a la madre. Eso es un poco natural, yo lo veo así, porque cuando uno es niño quiere imitar a su padre haciendo algo que el papá esté haciendo. Pues uno imita en sus juguetes, en sus cosas, en labores de los adultos. Por eso las construcciones, los carros, todo lo que de niño uno va teniendo como juguete, pues ya es el proyecto de lo que va a construir en el futuro. Así las mujercitas van aprendiendo desde niñas con cuestiones de cocina, de costura, de tantas cosas que se pueden proporcionar a fin de que vayan teniendo ya el ideal del trabajo. Ahora pues son otras formas, son la oficina, son las universidades, todo esto, pero el incentivo, al parecer, debe darse desde la tierna infancia. Así lo vivió Jesús. Él lo contempló desde muy niño y comenzó estas tareas y luego esta tarea se fue perfeccionando. Me pongo a pensar en el lugar donde Jesús trabajó con San José, allá en Séforis, que está a unos 6 kilómetros de Nazaret. Iban por la mañana a Séforis y estaban en la reconstrucción de esa colonia, que era una colonia griega, que la destruyeron los romanos cuando ingresaron en el año 63 antes de Cristo. Destruyeron esa colonia, pero ya en el tiempo de Jesús estaban restaurando. Y ustedes saben que el arte griego pues es una maravilla, es una belleza. Y por lo tanto, a la hora de trabajar, Jesús, ya lo imagina uno trabajando un capitel corintio, ahí manejando todo eso, el arte del trabajo. Y ciertamente yo sé que cuando uno pues hace alguna obra, ya sea en madera, ya sea en piedra, en mármol, lo que uno construya, para uno pues es un éxito. Plasmar las ideas en algo, en un trabajo físico. Pero también está el trabajo intelectual. El trabajo intelectual hace que las personas vayan teniendo desde muy temprana edad ese desarrollo armónico de su personalidad y que lo plasman más adelante pues en literatura, en tantas cosas bellas que se pueden construir. Estamos pues llamados en este año josefino a imitar la vida de San José. Les invito ahora a hacer nuestra oración final al cerrar este tema.
Dirijamos nuestra ferviente oración a San José para que Él interceda por nosotros, para que alcancemos pues ese ideal, ¿verdad?, de ser buenos trabajadores. Oración pues a San José Obrero. Nos dirigimos a ti, oh bendito San José, nuestro protector en la tierra, como quien conoce el valor del trabajo y la respuesta a nuestro llamado. A través de tu santa esposa, la Inmaculada Virgen Madre de Dios, y sabiendo el amor paternal que tuviste a nuestro Señor Jesús, te pedimos nos asistas en nuestras necesidades y fortalezcas en nuestros trabajos. Por la promesa de realizar dignamente nuestras tareas diarias, líbranos de caer en el pecado, de la avaricia de un corazón corrupto. Sé tú el solícito guardián de nuestro trabajo, nuestro defensor y fortaleza contra la injusticia y el terror. Seguimos tu ejemplo y buscamos tu auxilio. Socórrenos en todos nuestros esfuerzos para poder así obtener contigo el descanso eterno en el cielo. Amén. Gracias por su fina atención. Esperamos comentar el último de los capítulos en la próxima semana.